Vamos a conocer la opinión importante siempre de Diego Tamés y sus cápsulas de nuestra historia. De marzo, pero del año de 1835, Texas declaró su independencia de México, y aunque por ahí los enfrentamientos contra el ejército mexicano se darían meses después, más específicamente entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836, Texas había tomado una decisión definitiva: separarse del territorio nacional. Todo comienza años antes, cuando se abren las puertas a la migración. Empiezan a llevar personas oriundas de Mississippi, de Tennessee, de Alabama, a ocupar el territorio norte de México, que desde la época colonial española fue difícil por la situación geográfica, la situación climática y la población oriunda de ahí, el poblar. Entonces, por ahí también Estados Unidos está atravesando una crisis que ocasionó que se abriera la frontera a alrededor de 300 familias que ocuparon el territorio, pero para 1830 la cantidad de extranjeros viviendo en México, en Texas, México, sobrepasaba la cantidad de mexicanas y mexicanos que, entre otras cosas, estos extranjeros hablaban el inglés y profesaban una religión completamente diferente, cosa que hizo que ellos se desvincularan, se desidentificaran con la joven nación mexicana, además de que tenían prácticas esclavistas que desde la independencia de México habían sido prohibidas. Es decir, desde 1813 México había prohibido la esclavitud, pero con el gobierno de Vicente Guerrero en 1829 se había hecho una exploración absoluta para ver quiénes seguían teniendo ahí prácticas esclavistas. Le prohíben al gobierno de Coahuila y Texas, por ahí a los tejanos, a que sigan haciendo fortuna, esclavizando a las personas, a los humanos en ese territorio. No les pareció en lo absoluto. Entre enfrentamientos que tenían con el ejército mexicano entre el año de 1832 y 1833, se celebraron por ahí varias convenciones en donde delegaron a Stephen F. Austin, no sé si le suene por ahí el apellido Austin, en Texas, para que fuera y hablara con el gobierno mexicano para pedir ciertas políticas, entre las cuales consistía: 1, separarse de Texas, Coahuila; 2, que se abrieran las fronteras de cuenta nueva para la inmigración; 3, que se abrieran por ahí la extensión de los aranceles. Y bueno, finalmente el gobierno mexicano únicamente decide abrir las fronteras para que de nuevamente entre la inmigración a México. No le pareció a Austin que no les beneficiara en otros aspectos, y por lo tanto manda ahí un comunicado a los tejanos diciéndoles que desobedezcan de cuenta nueva al gobierno mexicano. Encarcelan a Austin durante 18 meses, pero la gota que va a desencadenar todo fue cuando se centraliza el gobierno en México. Se estipula la Constitución llamada de las 7 leyes en 1835, y los tejanos aprovecharon esto como excusa, diciendo que ellos habían jurado fidelidad a la Constitución de 1824, lo que ocasionó que se desencadenaran varias cadenas de guerras. Por ahí, cuando Santa Anna ocupa el poder en 1833, va a ser el encargado, ¿no?, el responsable en jefe en pelear la batalla de González, la batalla de Goliat. La más recordada por ahí es la batalla del Álamo, en donde valientemente los tejanos aguantaron el impacto del ejército mexicano. Por ahí murió el héroe de Estados Unidos, David Crockett, a mano del ejército mexicano. Y finalmente, la última batalla, la batalla de San Jacinto, en donde capturan a Santa Anna. En 15 minutos derrotaron al ejército mexicano, capturan a Santa Anna, y para poderlo liberar y salvaguardar su vida, le ordenan firmar el Tratado de Velasco. Entre otras cosas, el gobierno mexicano no reconoció la independencia de Texas. El Tratado de Velasco fue completamente desconocido para México, y como no se habían establecido fronteras, México pensaba que el río Nueces era la frontera de nuestro país, pero como se anexó Texas a Estados Unidos en 1845, Estados Unidos decidió que fuera el río Bravo. Entonces, por esta diferencia entre fronteras, los norteamericanos aludieron de que el ejército mexicano estaba invadiendo la frontera con los Estados Unidos, y además de que había matado al ejército norteamericano, para comenzar una de las guerras más impactantes en el siglo XIX para México, la guerra contra Estados Unidos. Yo soy el historiador Diego Tamés. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao!